No hay nada como el mundo. Nada como viajar, como leer, descubrir. Nada como hablar y escuchar. Este es el podcast de No Place Like World. Muy buenas, gente. Somos Esmeralda y David y estamos, como siempre, acompañados de nuestro perro Mulder. Nuestro perro, mi perro. Que veremos si no nos tira el tenderete. Sí, está aquí tirado después de haber dado 20 vueltas alrededor a ver dónde se acomodaba. Exactamente. Y bueno, pues a diferencia de otras veces que grabábamos en la furgo, hoy estamos en nuestra casa y de ahí el peligro que tiene esto de que como se mueva mucho Mulder, es probable que nos tire la mesa y todo, porque bueno... Sí, al final estamos mejor en la furgoneta que en la casa. Sí, al menos para grabar sí, ¿no? Porque nuestro setup aquí, claro, ya sabéis que en las casas a lo mejor no se goza de la mejor acústica. Entonces nosotros nos hemos tenido que venir a una habitación que utilizamos de trastero y claro, no tenemos una mesa y estamos con el ordenador, el micrófono y todo puestos en un tablero encima de unas borriquitas, o sea que... todo sea por el éxito. Todo sea por el éxito, sí. Prometemos que si Mulder tira todo, no lo vamos a cortar. O sea, Estaba por culo. Exactamente. En fin, pues bueno, pues en anteriores episodios... Si alguien lo ha escuchado. Si alguien se ha dignado a escucharlo, que lo dudamos, os hablábamos de pues, cómo fue nuestros inicios en el mundo camper a la hora de... Alquilamos primero una camper, luego una autocaravana y luego ya, pues, como decidimos comprar algo y después de eso, como acabamos comprando nuestra actual furgoneta Dorothy, que por cierto, a ver cuándo nos vamos, ¿no? Sí, claro, que la estamos usando menos de lo que querríamos por el puto precio del combustible. Uh-huh. Pero, aunque bueno, es cierto que la tenemos de hace poco, pero sí que teníamos pensado salir algún fin de semana más y al final estamos aprovechándole los puentes, en realidad. Uh-huh. Que no sabemos dónde irnos tampoco. Que no sabemos, exactamente, bendito problema, ¿verdad? O sea, ¿cuál es nuestro problema ahora con la furgo? Que no sabemos dónde irnos, ¿no? Entonces, en fin, ya sabéis aquello de que... Los problemas del primer mundo. También es cierto que es que la furgoneta todavía no está terminada al 100%, porque nosotros la homologamos en su día, pero la homologamos con lo mínimo para poder viajar que nosotros somos también un poco perros, ¿eh? Decimos de Mulder, pero sí, no, o sea, terminamos la ducha para ir mejor. Uh-huh. Y de cara a la segunda homologación, pero claro, el resto que quedaba se ha quedado ahí parado un mes. Llevamos un mes sin hacerle nada a la furgo, o sea que, pero bueno. Que no estamos aquí para hablar de eso. Exactamente, no estamos hablando de eso, pero es relacionado, porque ahora pues de lo que queríamos hablaros un poquito en este y los siguientes capítulos es de cuál fue o cómo fue el proceso de camperización. Sí, de aquello que no pensábamos hacer en ningún momento, pero que nos vimos en la necesidad, ¿no? Sí, que acabamos haciendo por necesidad. Quiero que quede claro, o queremos que quede claro ante todo, que nosotros esto lo hemos hecho... Como acaba de decir Esme, que no teníamos intención de hacerlo y lo acabamos haciendo por necesidad, con lo cual no somos ningunos expertos y desde luego no pretendemos dar lecciones a nadie ni pretendemos que nadie se fije en nosotros. De hecho, casi más bien que si alguien se tiene que fijar en algo, que lo haga haciendo, ¿no? Lo contrario, eso. Exactamente, ¿no? Porque ya digo que... A ver, pero es que el podcast realmente es contar nuestras experiencias y nuestras cosas, pero claro. No pretender enseñar nada. No queremos, exacto. O sea, estos podcasts, estos diferentes capítulos que van a venir, no tienen la intención de hacer de tutorial, porque para eso hay un montón de canales de YouTube que ya lo hacen perfectamente y donde con el apoyo visual pues todo queda más claro, ¿no? Entonces pues es una tontería que nos pongamos nosotros a... No, simplemente nuestra experiencia y cómo todos esos tutoriales o todos esos ejemplos que vemos en los demás que parece tan perfecto, luego a ti te sale una mierda y dices, soy tan torpe. Claro, exactamente. Entonces, de hecho, esto es un poquito con la intención también de centrarnos casi en lo que sale mal, ¿vale? Sí, que no vamos a escribir ningún libro.
Exacto, no vamos a ver, nosotros no vamos a escribir ningún libro. Exacto, no, porque además ya. Es lo que hace poco escuché a Antonio de Camperruteros decir pues que sí, que hay mucha gente que llega y se pone a hacer sí, cualquiera ya parece un experto sí, por el haber camperizado su furgoneta, ¿no? Una furgoneta, has camperizado una furgoneta y ya eres experto, ¿no? Pues, hombre, habrá gente a lo mejor que sí. Habrá gente que es muy manitas y tal y que sepa, lo tiene todo bajo control. Pero es como nosotros, si tú no. Para empezar, yo pensaba que ahora me sería más fácil camperizar otra furgoneta y sin embargo cuando nos hemos vuelto a poner a hacer determinadas cosas ha reafirmado que no. Ha reafirmado que no, exactamente. Entonces, bueno, pues... No, pero quiero decir que es como si tú, pues después de arreglar 4 cosas en la casa, te quieres dedicar a la fontanería o a la carpintería. Efectivamente. Pues no, pues por necesidad lo haces. Pero no estamos capacitados, al menos nosotros. Entonces, pues eso. Dicho esto, que quede... Yo creo que ha quedado bien claro. Exactamente, que quede bien claro que esto no tiene... Los 10 minutos que llevamos hablando nosotros no queremos decir que sepamos hacer las cosas perfectas, para nada, ¿vale? No. Entonces, bueno, pues lo que sí que es cierto es que nuestra furgoneta era una ambulancia, como dijimos en el anterior podcast, ¿no? Eso ya de por sí hace que tenga una serie de particularidades o peculiaridades, con respecto a otros vehículos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con esto? Normalmente vosotros sabéis que compráis una furgoneta y a lo mejor pues viene panelada con unos paneles de MDF en los laterales, con una madera en el suelo y tal, y poco más, ¿no? Pues las ambulancias lo que suelen tener es un recubrimiento de fibra. No sé exactamente qué tipo de materiales, yo creo que es fibra de PVC o algo así. Entonces, eso crea como una cápsula por dentro. Claro, es que a su manera está camperizada de alguna forma. Y tienes que quitar todo eso. Las si quieres, ambulancias están camperizadas, o sea, exactamente. Vienen de un carrocero y el carrocero hace una camperización. Lo que pasa es que en lugar de ser una camperización para ocio, es una camperización con un motivo, y es el motivo de que sus muebles, su pequeño aislamiento, sus paredes, etc. Exactamente. Entonces, pues bueno, pues ya digo, esto era un recubrimiento de PVC que en un principio, pues yo decía, esto se quita en una tarde. En una tarde, sí, seguro. Pues es que no recuerdo ya exactamente cuánto tiempo nos tiramos, pero fue... Bueno, es que esto lo hiciste tú solo. Sí, esto lo hice yo solo, pero fueron semanas, ¿vale? O sea, esto, lo que yo decía que iba a ser una tarde, acabaron siendo semanas. La primera particularidad era, claro, es que tenías que empezar a romper de alguna forma ese recubrimiento para poder empezar para tirar de él. Que saliera el resto, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que no era lo mismo donde estaba hueco por detrás de ese recubrimiento que donde había un nervio de la furgoneta. Y claro, tú no tenías ni idea de dónde podía estar hueco y de dónde podía estar, dónde podía haber un nervio detrás, ¿no? Sí, a lo mejor otra persona lo sabe, pero claro, nosotros quien conozca el modelo pues sabe más o menos dónde puede estar, ¿no? Pero nosotros es que no habíamos visto nunca una Mercedes Sprinter por dentro. Entonces, ¿qué tuve que empezar a hacer? Dar martillazos, o sea, empezar a hacer agujeros a martillazo limpio. Claro. Por otro lado, tienes que ir con cuidado de que si pillas chapa detrás, no te la cargues, ¿no? Entonces, pues esto, eso era importante, sí. Era importante, sí. Entonces, pues bueno, ya os digo que no era tan simple como me parecía. Entonces, una vez que empezabas a hacer agujero y empezabas a tirar, pues había trozos que se empezaban a quebrar y a lo mejor te llevabas toda una tira, pero había trozos que eran que quitabas muy poco trozo, ¿no? Y esto, al final, lo que acababa pasando era que cuanto más te acercabas a los nervios, pues por detrás resultaba que este recubrimiento estaba pegado a la chapa interior de la furgoneta con un polímero tipo Sika, que bueno, pues que se ve que se la regalaron, ¿no? Sí, verdad, esto debía de ser gratis, se la daban gratis al carrocero o algo, porque madre mía, es que no os lo podéis imaginar, de verdad. O sea, sí, que echaron demasiado para tenía una pegarlo cantidad, todo bien. Claro, yo supongo que, claro, o sea, aparte es de que curioso, ahora que lo dices, porque esa Sika pegaba de puta madre, ahora la que echábamos nosotros en el suelo, claro, se ha despegado. Es lo que iba a decir. No entiendo. Que ese tipo de polímero era buenísimo. Claro, o sea, es cierto que eso, todo eso no puede moverse.
una vez que está montado, ¿no? Entonces, claro, es normal que le echasen un huevo, por así decirlo, ¿no? Pero, joder, es que teníais que haberlo visto, ¿vale? Era muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que al final tenía que hacer? Según iba partiendo fibra y llegaba a la zona de los nervios, de todo lo que son los nervios interiores de refuerzo de la furgo, pues lo que tenía que empezar a hacer era meter una multiherramienta, la cuchilla de una multiherramienta. ¿Qué pasa? Que eso, en realidad lo que estabas haciendo, había veces que ese polímero salía bien, pero cuando no salía bien era cuando tenías que meter la cuchilla y claro, lo que estabas en realidad era cortando el polímero. Como había tantísima cantidad de polímero, pues os podéis imaginar que es que a lo mejor si tenía 2 metros, no llega a 2 metros el alto de los paneles, pero es que tenías que ir prácticamente cerrándolo, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues era muchísimo. Entonces, en todo lo que fue quitar todo eso, tardé un montón, ¿vale? Luego, claro, cuando quitabas todo, habías quitado todo el PVC, se te habían quedado unos pegotes, exactamente. Se te quedaban unos pocos, parte del pegote se quedaba en los trozos de PVC y parte se quedaban en el cuerpo de la furgoneta, ¿no? Entonces eso también hubo que empezar a cortarlo con la cuchilla, no cortarlo, o sea, levantarlo con la cuchilla. Eso era, pues tenías que ir así haciendo la forma del zigzag para ir quitando todo lo que era esos hilos de... prendiera, porque era imposible, sí. Hubo una cosa que compramos que eran unos discos borradores que... Sí, te lo dijeron sí, en algún lado, ¿no? En Telegram, en un grupo de Telegram me lo comentaron. Sí, que olía a vainilla. Olía a vainilla, exactamente. Y eso, o sea, lo borraba que te cagas. O sea, eso era súper efectivo. Pero ¿qué pasa? Como lo tenías que poner en una taladradora, la fricción que hacía con la chapa te duraba, pues es que los discos estos costaban 10 euros cada disco y te duraba a lo mejor media hora cada uno, entonces pues era inviable. Sinceramente, económicamente no podíamos afrontar el hecho de a lo mejor tener que gastarnos 200 euros en discos de esos, ¿no? Vamos, que decidimos que algunos pegotes iban a quedar ahí con nosotros para toda la vida. Algunos pegotes se quedaron. Y luego, pues bueno, una vez que quitamos los laterales, todavía quedaba el techo, que si habéis visto las ambulancias por dentro, pues por dentro tienen, o sea, lo que es el techo, tienen una serie de luces, tienen en el techo hay varias capas hasta que llegas a la capa de PVC. Entonces, claro, todo eso también había que quitarlo, pero eran a lo mejor piezas metálicas que medían pues todo lo que es el largo de la caja de la furgoneta. Entonces, pues eran piezas pesadas que luego no veías, a veces no veías dónde estaban los tornillos porque había otra cosa metida sujetando a su vez. Bueno, que fue todo lo que fue el quitar el interior. Sí, además eso se lo comió David Solico. Exactamente. De hecho, a mí me enseñaba el resultado y yo decía, ¿dónde ha salido eso? No sé dónde estaba aquí. Sí, fue una locura. Techo, en fin. Pero bueno, en fin. Luego, una vez que quitamos todo eso, quedó a la luz, quedaron 2 cosas a la luz. Lo torpe que era David. Bueno, eso, vale, pues 3 cosas entonces, ¿no? Lo torpe que soy yo, el recubrimiento, o sea, el aislamiento que tenía la furgo, que tenía un multicapas adhesivo, tenía 7 capas, era muy bueno, era un aislante muy bueno. Sí, que hemos reutilizado, pero vamos a tener que... Sí, lo reutilizamos, de hecho, al final luego teníamos la idea de reutilizarlo en el suelo, pero eso no sirvió. Se pudo. No, pero para los cristales, sirvió. Por ahora de parasol. Lo hicimos de parasol y lo que pasa es muy que gordo, es que era la verdad. Era bueno. muy buen aislante, sí. De verdad que era muy buen aislante. De hecho, lo mismo no teníamos que haberlo quitado ni nada. Es que, exactamente, eso realmente pues lo podíamos haber dejado, pero por el tema de que solo está en los paños, digamos, porque en los nervios no estaba. Sí, entonces, pues, estaba como encuadrado en alguna zona. Y claro, como queríamos poner lo otro, el caifle, pues entonces, sí que decidimos quitarlo. Pero era bueno. Era un aislante muy bueno, sí, eso desde luego. Y aparte de ese aislante, lo que quedó a la vista fueron la cantidad de cable que hay en una ambulancia que no os lo podéis ni imaginar, de verdad. Eran kilómetros y kilómetros de cable. De hecho,
os digo que metí todos los cables y los componentes eléctricos que nos habían dejado en la ambulancia. Los metí en unas cajas y pesaban 30 kilos. ¿Vale? Era como tener otro perro allí. Exactamente. Claro, todos esos cables los teníamos que quitar. Pero es que... Hombre, decidimos quitarlo porque sí que... Claro, es que la instalación... nuestra idea en un principio era haber mantenido la instalación eléctrica de la ambulancia. Sí. Pero es que era inviable. No, básicamente porque había un montón de circuitos eléctricos, había una consola con un montón de circuitos eléctricos, no teníamos ni idea, localizamos al carrocero, sí. Llamé, estuve hablando con el tío que se encargaba de... Sí, muy amable porque te explicó varias cosas, aún así no nos enteramos. Pero no me enteré porque la verdad es que no lo entendía, yo no entendía a este hombre, lo siento mucho, pero no lo entendía. El caso que además también, pues para él, claro, era todo súper simple y yo que os juro que no tengo ni idea para nosotros de electricidad. Ese tema era pues súper complicado. Es que no había, por muy bien que te lo explicaran, no claro. Él me decía, pero si es que está clarísimo cuáles son los cables. Hasta dónde llegan y hasta dónde llegan y tal. Pero es que para mí no estaba nada claro. Y el miedo que me daba a mí era ponerme a cortar cables y cortar los cables de las luces de la furgoneta o algo de esto, ¿no? Algunos cables se metían por debajo del asiento del conductor en una caja de fusibles que hay, que eso es una caja de fusibles de la propia furgoneta, no es de la camperización, sino de la furgoneta. No, y que seguían algunos que perdíamos el rastro, ya no sabíamos por dónde iban y que incluso había otros que se metían en el motor, iban en el vano motor. Y eso ya como, se nos iba de las manos. Digo, sí, esto será muy fácil. Yo, o sea, sí lo veo, pero o sea, yo no puedo asegurar que quitando esos cables no me esté llevando un cable de la furgoneta. Entonces, pues decidimos llevarlo erróneamente otra vez. Alguien... Error. Exactamente. Sí, o sea que de nuevo nuestra mala experiencia con, pues, con unos mecánicos. Sí. En este caso eran de electricidad, ¿cómo se llama? Sí. Exactamente, no la empresa. Electromecánica. Eso. O sea, vamos a ver, lo llevamos a que nos quitasen todo supuestamente ese cableado, un profesional. Todos los componentes eléctricos que había que desconectar. Claro, que había que desconectar, la consola de cabina que había. Porque dentro de la cabina había donde están, pues cuando le das a la sirena, pues estaban ahí todos los botones. Es que además no estaba la sirena, pero estaba el megafono El megáfono lo teníamos, lo teníamos en el motor. Estaba dentro del motor. Sí. Pero entonces, bueno, pues que fuimos a dos electromecánicos. Sí, los que habían allí cerca donde vivíamos, tenían, pues, se supone, buenos comentarios, ¿no? Fuimos a dos. Había uno que nos dio mejor rollo, pero... Sí. Hostia, esto siento la expresión, que nadie se tome mal esta expresión, pero es que era un poco gitano, ¿vale? Pero además, pero ya no por eso, es que parecía menos experto. Claro, a mí me dio la sensación que no tenía muy claro, porque de hecho nos dijo que eso lo quitábamos nosotros, lo mismo de siempre, ¿no? Lo mismo que decía el carrocero y él como decía, esto tira de los cables y ya está. Que era como... no daba mucha confianza en ese sentido, a lo mejor que no sabía exactamente. A mí no me transmitió pues eso, que tuviese buena experiencia al respecto, que supiese bien qué cable era. Sí, que no se llevase en un momento dado un cable que no se tenía que llevar. Eso... Sí, que lo mismo fue un error también. No llevárselo a él. Si es que, claro, fuimos a otros que ya nos dio más la sensación de estos nos la van a clavar. Pero claro, era más... estos sí que eran electromecánicos 100%. Sí. En todo momento nos estuvieron diciendo sí, esto no sé qué, no sé cuánto. Pero espérate, David. El problema aquí fue que quien nos atendió no fue quien hizo luego este trabajo. Cierto. Porque el hombre sí que... El tío que además tenía una furgoneta camperizada, nos hablaba de... Y nos había uno que lo quería hacer. Sí, y de hecho que se supone que él lo iba a hacer. Que nos decía que él pues, no puede hasta tal día, no sé cuánto. Y por eso se la llevamos, pues no sé si la semana siguiente o algo así. Una semana en llevársela, exactamente. Pero que ese hombre sí que se veía, y además... y que estaba interesado en hacerlo. Y que tenía su furgo camperizada, que entendía de estas cosas, que trabajaba ahí, que se notaba. Sí. Pero el problema fue que él no lo hizo. Sí, lo hizo otro chaval con muy buena intención. Pero claro, el chaval era, que yo creo que estaba ahí aprendiendo. Sí. Y le pagarían menos el dueño, por lo que fuera. No lo hizo el otro hombre y ahí nos la metieron doblada otra vez. Sí, porque esto al final lo que... O sea, nos dijeron, no, esto nos la traéis, recuerdo que fue el jueves y el viernes os la lleváis por la tarde. Sí, los cojones tuyos. 8 días se tiró la furgoneta.
Pero 8 días, ¿eh? O sea, efectivamente fue, claro, la dejamos un jueves y nos la llevamos el viernes, pero no nos dijeron el viernes de qué semana. Eso, pero muy gracioso era cuando nos llamaban. Es que esto, pues, se ha complicado un poco, este cable no sé qué, no sabemos si esto lo queréis quitar, pasaros por aquí. Y cada vez que pasábamos estaba la furgo más desmontada. Sí, es que cada vez que toda la cabina estaba desmontada. Que todos los asientos, pero un lío ahí que de una cable. vez que nos dijo, no os asustéis cuando la veáis. No asustéis. O sea, estaba toda la cabina desmontada. Y ahora, también es cierto que es que aprovechamos eso mismo para que nos arreglasen el aire acondicionado y nos quitasen un aire acondicionado que llevaba la furgoneta, que estaba encima de la cabina, o sea, dentro de la cabina. Era calefacción y aire. Era calefacción y aire, exactamente. Era para llegar atrás. O algo así, que era lo que daba la climatización de la parte trasera, ¿no? Entonces, no lo queríamos porque nosotros ahí queríamos hacer un altillo, entonces pues ya aprovechamos para que nos lo quitasen también. Entonces, el caso es que entre unas cosas y otras, ya os digo, se tiraron 8 días trabajando en ella. ¿Qué pasó? Bueno, que cuando llegó, 8 días trabajando. 8 días se quedaron con la furgo. 8 días no puedo emplear para lo que hicieron. Simplemente que le metían mano cuando podía el muchacho aquel que tenían explotado seguramente. Sí. No, porque además es que luego los cables, como nos los echaron a la parte de atrás, yo cuando cogí todos, vi que estaban cortados, o sea, que realmente lo que habían hecho ellos era cuando veían tal que se metía por un lado, cortaban por lo sano. Sí, vamos, lo que podíamos haber hecho nosotros en su momento. ¿Esto dónde llega? No lo sabemos. Pues lo cortamos. Eso sí que digo yo, ahora mismo sí que eso también. Yo ahora sí que lo podía hacer yo, pero fue una otra de... Bueno, el muchacho, es que, la verdad, que tenía buena intención, el pobre tico este al que tenían contratado y al que pusieron majo, con todo esto, aunque creo que otro más también intervino, que luego fue el tontopolla que había quitado el pito, el claxon, como llama David. Claro, es que aquí tenemos la bocina, vamos. Es que a él menos le gusta, no le parece correcto claxon. Que diga claxon. No, ¿vale? Yo digo muy claxon, pijo, muy no sé, bueno, pero que el caso es que yo quería decir que nos dijeron que nos iban a cobrar solo 8 horas de mano de obra. Otro que nos hacía un favor, como el del aire acondicionado. No, manda cojones, de verdad, venga. Y no recuerdo cuánto nos cobró al final. Bueno, yo sí me acuerdo. Sí. Menos que este hijo puta último del aire acondicionado. Eso sí, eso también es cierto. Y se tiraron más días con ella. Se tiraron, o sea, que cobró también, ¿vale? Que nos quitaron los cables, que es lo que queríamos, aunque algún cable que otro cortaron, sin tener que cortarle y habiéndole dicho expresamente, esto no me lo quites, que era una linternita que había ahí que podíamos usar en la cabina. Sí, pero bueno, eso luego al final... Pero bueno, la podía arreglar Super David, que luego se ha convertido en un hombre menos torpe. Sí, y por eso sigue aquí. Será. El caso es que, bueno, también lo que nos pasó, que cuando el viernes nos dieron la furgoneta, voy a tocar el claxon. Y no sonaba. No sonaba la bocina. Era como, ¿qué cojones pasa y aquí? volvimos y tuvimos que volver el lunes. El muchacho ese otro que sí que se notaba que tenía más experiencia, que lo mismo el que indicaba al de práctica, ¿no? Pues vino y nos lo arregló en un momento, pero es como, sois tontos, ¿no os habéis dado cuenta de esto, tío? Sí, no, la verdad es que me lo enseñó, estaba como un poquito sulfatado el contacto y tal, entonces bueno, pues pero yo qué sé. Que sí, que le puede pasar a cualquiera, pero tantos días tienes la furgoneta aquí y luego me la da así que esto funcione. Bueno, en fin, que no te enrolles mucho, David, que era muy porque pesado. Bueno, eso... Pues el caso es que ese día, después de arreglar el claxon, fue cuando volviendo a casa se gripó el motor, ¿no? Y eso, que ya os habíamos dicho más o menos el otro día cómo fue, eso se convirtió en otra odisea. Porque, manda narices. Lo primero que nos dijo el mecánico es que, claro, que él fue a preguntar por precio de ese motor y nos llamó y nos dijo, chicos, es que esto yo no lo compro porque es muy caro, esto lo tenéis que decir vosotros. Sí, que en principio pues creíamos que tenía alguna relación con esta gente del cableado, porque fue justo después, ¿no? Lo del motor. Claro, sí, yo de primeras, cuando me quedé tirado en la carretera, pensé, oye, me han estado mirando temas de cables y tal, pero me dijo, esto tiene pinta de ser algo del motor. Entonces, algo que
que más tiene que ver con otro hijo de puta que os habrá vendido la furgo. Bueno, no sé si eso, pero vale. El caso es que, pues eso, que nos dijo que los motores eran muy caros y que decidiésemos nosotros qué hacer. Efectivamente, se convirtió en todo una odisea encontrar un motor. Sí, contactamos con, como ya os dijimos, ¿no? Contactamos con David de Inside the Road. Sí, que ya hemos dicho que esto está mejor explicado en la web. Sí, en varias partes. Pero que podéis, si alguna vez tenéis algún tipo de problema, podéis contactar con David de Inside the Road. Sí, creía que iba a decir algún problema mental. No. Para que quisieran leer. Pero, sí, bueno, eso también, ¿no? Pero bueno, no, me refiero a que si tienen algún problema David, en la furgoneta, David de Inside the Road, en Instagram, Inside the Road, es muy... Sí, se portó muy bien y nos ayudó bastante. Y os puede ayudar. Entonces, bueno, pues las alternativas que teníamos era comprar un motor de desguace o uno reconstruido. El problema era que los motores reconstruidos nos explicaron en una empresa que se dedica a reconstruirlos que el motor el de la Mercedes Sprinter, pues tiene un defecto de diseño, entonces cuando lo reconstruyes a los pocos kilómetros vuelve a griparse el motor por nada, es donde va el cigüeñal, un problema de diseño que decían que tenía. Entonces nos llegaron a decir, en otro sitio de motores reconstruidos nos llegaron a decir que, como ya os comentábamos antes, en otro podcast, nos llegaron a decir que teníamos una bomba de relojería entre las manos. Entonces, pues decidimos ir a motores de desguace. Y ahí dimos con una empresa de Beniparrell, en Valencia, una empresa que se llamaba Motores Valencia. Sí, que aquí no queremos volver a repetir lo que dijimos, de toda la odisea que hemos tenido con el motor, de toda la catástrofe esta, de las dudas que tuvimos, de si seguir con la furgo o no, sino más bien pues seguir quejándonos un poquito. Y no, toda la experiencia así por orden cronológico. Claro. Los problemas que nos fueron surgiendo. Y que sobre todo lo de Motores Valencia, pues sí. Y este tema, claro, centrarnos en esa compra del motor en Motores Valencia. Pues nosotros, David de Inside the Road, fue quien contactó con Motores Valencia. David se encarga de buscar, te pasa el contacto y ya tú pues te comunicas. Claro. Entonces nosotros llamamos y tal, y ellos tenían anunciados por un precio bastante de los mejores precios que había, un motor con embrague, ¿y qué más tenía? No recuerdo qué más. Me la pregunte. No varias cosas, no era solamente el motor, era el motor completo con embrague y no recuerdo qué otra cosa, ¿no? Entonces el tema es que nosotros hicimos la transferencia y nos llegó un motor. ¿Qué pasa? Que lo primero fue que el motor llegó sin embrague y sin nada. No era el mismo que habíamos comprado, porque nos lo enseñaron por imágenes, no tenía nada que ver, estaba muy sucio, el código de la chapa que aparece en el motor, que es identificativo. Que ellos te enviaban una foto de un motor y eso no era lo que te llegaba. Ellos tenían una foto, digamos, genérica, como que ese era el motor que te enviaban y lo que te llegaba era diferente. Y de hecho es que era diferente porque es que no era ni tan siquiera el mismo tipo de motor. O sea, porque tienes que ponerle uno que tenga el código concreto, no me acuerdo cuál era, de Mercedes. 651995 creo que era, no estoy ya muy seguro. Y se tiene que comprobar en una chapita, que no sé cómo se llama eso. Troquelada y tal. Bueno, la chapita esta, el motor se suponía que tenía 120.000 kilómetros. Cuando lo vio el mecánico dijo... Claro, eso tiene más. Estaba peor que el nuestro. Dijo, está mejor el vuestro gripado que este. Porque claro, la chapa se va oxidando de forma natural, pero los mecánicos saben cómo quitar el óxido y se divisa el número, pero es que era imposible. El troquelado estaba borrado. Había desaparecido. O sea, había desaparecido y decía, es que aparte que es que no era el mismo código de motor, o sea, porque es que este no tenía una pieza que sí que tenía el nuestro y decía, es que sin esa pieza... Dicen, no es que falte una pieza que se puede comprar en otro lado, es que no tiene ni tan siquiera la posibilidad de poner esa pieza. Y dijo, este motor y que no se corresponde es de una Sprinter, pero no es el vuestro. Seguramente pues sería el del modelo anterior de Sprinter, ¿vale? Entonces, bueno, pues llamamos a Motores Valencia, oye, que este motor está mal y... Bueno, la conversación fue surrealista, de manos libres con nosotros dos.
que ellos no se habían equivocado. Se puso bastante chula la persona que nos atendió. Y dijo, ¿cómo sabes tú que no es el motor que nos hemos enviado? Digo, bueno, pues a la vista está que no es el de las fotos. Que ¿vale? no tiene el código. Dice, pero que es que aparte no es un motor de Sprinter, pues le dijimos todo esto que le habíamos dicho. Y claro, y ya es lo que le dije. Y oye, nosotros te hemos comprado este motor porque se suponía que venía con embrague, el volante bimasa y no sé qué más era. Y me empezó, pero es que yo eso son piezas de desgaste y eso no lo ponemos. Digo, bueno, ¿y por qué lo ponéis en el anuncio? No hubo forma de hacerle comprender que si yo había comprado ese motor porque ellos tenían ciertas cosas puestas que luego no me las enviaron. Ella me decía, si tú quieres un embrague yo te lo mando. Digo, no quiero que me mandes un embrague. Pero va a estar roto. Decía algo así. Exactamente, ¿no? Decía, pero va a estar roto. Digo, si es que no quiero que me mandes un embrague roto. Lo que digo es que no pongas lo que has vendido. Claro, manda lo que pones en el anuncio y si no pongas el anuncio así. Pero que sobre todo era incapaz de comprender que se habían equivocado, porque decían eso. Directamente ella nos dijo, sí, vale, pues ese no es el motor. Lo hemos comprobado porque nos hizo esperar que lo confirmaran con los mecánicos no sé cuántos días y luego nos llamó, sí, es verdad, ese no era, pero nosotros no nos hemos equivocado al mandar, no sé, unas cosas más raras que... No dio su brazo a torcer, mira, tía, no admitió en ningún momento que el motor lo habían enviado ellos mal. Pues lo que tú quieras, pero mándanos el que es. Exactamente. Total, que de ahí a que vinieran a recogerlo primero. El primero que habían enviado, el antiguo, hasta que llegara, viesen que estaba todo tal cual lo habían enviado y luego mandase el que habíamos comprado realmente, yo no sé cuántos días pasaron ahí. Sí, no, bueno, al final la furgoneta se tiró más de 5 semanas en el taller, ¿no? Pero que otro tema, espérate, antes, fue que en cuanto yo pagué e hice la transferencia para ese motor que habíamos comprado de primera, que luego no nos enviaron bien, yo hice la transferencia el viernes, estuve llamando para comprobar que le había llegado y no hubo manera de que me avisaran. Sí, ahora lo compruebo y te llamo. Y nos quedamos todo el puto fin de semana sin yo saber si esa transferencia le había llegado bien. Claro, que dices, pero ¿cómo sois tan desastres? No de sé, hecho, es que solo creo con que eso. Te lo confirmaron. Sí, es que me acuerdo que estábamos en Castala, allí, habiendo hecho una barbacoa, creo, por desconectar un poquito de todo este tema. Y allí esperando que nos llamaran y ya fueron las 3 y no hubo manera y era el fin de semana. Hasta el lunes no creo recordar que hasta el miércoles no te confirmaron, pero claro, ya había llegado el motor. O sea, no sé, pero un desastre desde el principio. El caso es que, bueno, pues sí, ya por fin nos mandaron otro motor, el que se suponía que era correcto. Lógicamente, nosotros de primeras estuvimos buscando en otro sitio, pues ya le dije, mira, no te compro otro motor a ti. Sí, además, David, de Inside the Road, hizo el favor de buscarnos otros motores sin abrir un nuevo compromiso con él ni nada de eso, por hacernos el favor, y también se portó genial. Lo que pasa es que seguimos con este porque era imposible también buscar otro en otro lado y que no fuera mucho más caro. Sí, no, de hecho, bueno, dimos con uno que era barato y tal, el típico... bueno, con los... Hostia, esa sí que fue... Nada. No vamos a entrar en detalles. Estafador, el posible estafador que metiendo luego su nombre en internet tenía varias condenas, porque eso, vendía piezas por internet, piezas de desguace que luego no te llegaban. Y claro, tú le llamabas y tal, y si hablabas con él decía, pues búscame. Además, literalmente buscando el nombre de este hombre, hay testimonios en internet que el tío te decía, internet es muy grande, búscame. La verdad es que hay una gentuza metida en este mundo, tío. No te puedes de la mecánica, imaginar. que no todos serán así. Que alguien se ponga en contacto con nosotros, un mecánico honrado, por favor, para que volvamos a creer en la humanidad. Pero fue increíble todas las experiencias malas que tuvimos en este sentido. Pero bueno. Entonces, bueno, pues nada, que al final sí, ya por terminar esto del motor, llegó un motor nuevo, se montó, funcionó, salimos a probarlo y nos dio un fallo. ¿Vale? Pero nada, eso ya era un fallo de un sensor de aire que estaba mal, nos lo cambió el del taller que nos había cambiado el motor. Y nada, era una pieza que no costaba nada y desde entonces ya no nos ha vuelto a dar problemas. Toca madera. ¿No? Exactamente. Pues ya lo siguiente que tuvimos que hacer fue quitar la mampara. ¿Qué pasa? Que la mampara de las ambulancias o de las ambulancias de este carrocero no es una mampara de metal de estas que van rebachadas, sino que es un cartón piedra
que pesa un huevo, está dividido en dos piezas. Dos partes, sí. Y está pegado, claro, con una cola, pues lo que decíamos con la antes, misma, ¿no? que usaron para pegar todo lo de dentro. No, otra. Aquello era un polímero, esto era una cola. Pero también pues, era muy buena cola esa industrial. cola. Bueno, eso os digo que me tiré 2 días con una pistola de calor deshaciendo esa cola para poder ir poco a poco abriendo y haciendo palanca hasta que logré quitar la mampara. Claro, alguno me diréis, ¿y por qué no cortaste? Coges una sierra, cortas y la rompes y ya está. Pero que es que el tema era como teníamos que, o sea, no podíamos quitar la mampara. Que teníamos que reutilizarla. Claro, habían pasado 2 meses entre pitos y flautas y ya no nos iba a dar tiempo de camperizar en 4. Teníamos que pasar la ITV y la mampara debía de estar puesta todavía. Entonces, pues la despegué, puse unas tuercas, unos remaches roscantes de estos y puse unos tornillos pasantes para tener la mampara, poder quitarla y ponerla cuando yo quisiera, ¿no? Claro, para empezar con el aislamiento y todo eso necesitaba quitarla, luego ponerla otra vez cuando la moviese, en fin. Exactamente. Bueno. Por último, ya lo que nos tocaba hacer era pintar. Normalmente, pues bueno, pintar, me refiero, o sea, habíamos quitado todos los restos de polímero y queríamos poner una pintura antioxidante y algo de eso para sanear también todos los óxidos que hubiese. Tampoco había mucho, ¿no? No había óxidos, realmente no había óxidos. Lo que pasa, claro, donde suele haber óxidos es en el suelo. ¿Qué pasa? Que no pude quitar la tabla que queda al suelo. O sea, la tabla y el recubrimiento este que tenía encima, ese finísimo, ¿no? Sigue estando, esto el verdecito. Es azul que hay en típico el suelo de las ambulancias. Sí. Eso sigue, ¿no? Pero sobre todo que la madera estaba también con el mismo polímero, estaba pegada con el mismo polímero, entonces era imposible. O sea, queríamos reutilizar esa madera. Para quitarla, para poder sanear, había que romper la madera. Entonces dijimos, decidimos dejarla. Como por debajo de la furgoneta no se veían óxidos, pues dijimos, esperemos que no haya. Ahí se ha quedado. Los que había por las paredes los saneamos y tal, y pinté con oxirite, porque se lo veía de Walking Travel, no por otra cosa, pero eso también fue un error. Un error, o sea, que al final... Que luego vimos otro producto que realmente funcionaba mejor. Esto sí que es un consejo por si a alguien le sirve. Por si a alguien le puede servir, efectivamente. Si vais a pintar con algún tipo de antioxidante por dentro, lo que es el cuerpo de la furgoneta por dentro, hay unos botes de zinc. De spray era, ¿no? Zinc en spray, 99%, que eso era más barato que el oxirite, porque cada bote costaba 5 euros y rendía bastante. Y cubría un montón. Lo usamos en la cabina, ¿no? En el suelo. Lo utilicé en la cabina, sí, la cabina y ha quedado muy bien. La puse toda con zinc y luego, pues claro que también hay algunos sitios donde tú no podías meter la mano para pintar, para poner el oxirite, ¿no? Entonces, pues en realidad yo compré el zinc para esos sitios y me di cuenta de que hubiese sido muchísimo más rápido y mejor haberlo hecho todo con zinc. Entonces, pues bueno, pues esto es un poquito lo que fue el previo a todo el proceso de preparar, ¿no? Para empezar ya a hacer otro tipo de cosas que ya será lo que... Sí, a empezar a darle ya la forma que ha acabado teniendo. Exactamente. Así que ya, pues el próximo día empezaremos con aislamiento. Sí, el siguiente capítulo ya, siguientes desastres nuestros y cómo pudimos camperizarla a nuestra manera. Efectivamente. Bueno, y después de todo esto, para terminar este capítulo, como segunda parte, pues a mí me gustaría hablar de literatura, en esta ocasión, del árbol de la ciencia de Pío Baroja y de la filosofía de Schopenhauer, o como se pronuncia. Que no tiene mucho que ver o nada que ver con todo lo que nos está hablando, pero un poco ¿no? Sí. ¿Sí? Por el pesimismo sí, porque además hemos sido muy pesimistas en este capítulo. Sobre todo, a ver, Schopenhauer era un filósofo alemán representativo del pesimismo. Es que se declaraba así. Para quien el dolor era el auténtico motor de la vida, como en nuestro caso, parece ser, además nuestro querido motor, ya que pues solo el dolor produce el deseo de algo, es lo que él decía, y es lo que precisamente postula en su libro Los dolores del mundo, del que me gustaría hablar un poco lo más brevemente posible para hacer la reflexión final de este capítulo. Ahora
sueño quisieras morir de fiesta. Este es mi sitio y esta es mi espina, Iberia sumergida. En El árbol de la ciencia de Pío Baroja, cuyo título pues, representa al árbol del Génesis, no sé si conocéis este simbolismo, el paraíso de Adán y Eva, que contiene este árbol, concretamente la sabiduría, el progreso, el conocimiento, que al final pues, te lleva al sufrimiento, ¿vale? En contraposición con el árbol de la vida, que era el árbol de las emociones, de lo tradicional, de la razón de ser por la que estabas en el paraíso, que te atienes a lo que te doy, ¿no? El buen Dios. Uh-huh. Este es el árbol de la vida y claro, no te salgas de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, en contraposición estaba este árbol de la ciencia que Pío Baroja utiliza como título de esta obra. Y en este libro, como digo, pues aparecen varias referencias a la filosofía que he mencionado de Schopenhauer a través de conversaciones que tienen André Hurtado, que es el protagonista del libro, ¿vale? Y su tío Iturrioz, que fue una persona que existió, no se llamaba así, era su tío en la vida real, porque Baroja habla un poco en este libro de su biografía, pero ficcionada. Una biografía, autobiografía ficcionalizada. Sí, ¿no? sí. Pero utiliza algunos personajes con nombres que existieron, nombres reales y tal. Y como digo, este tío también representa, sobre todo, a sí mismo, a Baroja de mayor, ya en una etapa madura, de madurez, o sea, de conocimiento, representa el conocimiento. Perdona, este tío, el tío de Baroja, te refieres, sí. No al colega este. Claro, eso. El tío, el tite, como decimos tite que aquí. se dice en Granada. Sí, por eso en Madrid no se dice. Pues este hombre, su tío, la obra es su tío Iturrioz, y acudía a él para las conversaciones, está representado en la obra, pues, sobre todo para tratar temas filosóficos con el personaje principal, ¿vale? Y se hace mucha referencia a filósofos, y en este caso pues me quiero centrar en Schopenhauer, que además es el hilo de toda la obra, porque es la representación, el simbolismo del pesimismo, que es lo que impera en toda la obra, ¿vale? Bueno, pues este libro refleja la realidad de la época, la crisis del 98, sí, con la pérdida de Colonia y todo esto, ¿no? Y en realidad es una crítica a la sociedad española, que estaba estancada la tradición, una sociedad que no evolucionaba y todo eso. Y en la historia, en toda esta historia, como digo, se muestra el pesimismo y la angustia por no poder cambiar las cosas, por no poder cambiar a esa sociedad que se critica. Y por tanto se relaciona directamente con esta filosofía pesimista de Schopenhauer, que se menciona explícitamente en algunos capítulos. Es decir, y para resumir un poco toda la filosofía y la ideología del árbol de la ciencia, el conocimiento nos hace ser desdichados, porque nos damos cuenta de la crueldad de la existencia y de la imposibilidad de la acción, más allá de un círculo muy pequeño a nuestro alrededor, que es lo único que puedes cambiar realmente. Sí, claro. Bueno, y por eso... Estoy de acuerdo. Sí, ¿no? Sí. Que cuanto más sabes, es a lo que se refería, cuanto más sabes, más reflexionas sobre la vida, más conocimientos tienes, también eres más infeliz porque eres más consciente de las cosas. Claro, sí. Sin embargo, la ignorancia te da la felicidad, que es lo que se sigue diciendo aún en día. Sí, efectivamente. O sea, la ausencia de conocimiento, la ausencia de esa reflexión, de esa capacidad crítica, te hace sentir una felicidad ficticia, que en el fondo pues, no es auténtica, porque no eres consciente de la realidad, vives en un engaño. Pero solo ese tipo de gente puede ser feliz. Ya. Es lo que decía Pío Baroja basándose en la filosofía de Schopenhauer. Y en el libro del filósofo, Los dolores del mundo, estipula que lo normal en la vida es el sufrimiento, directamente. ¡Ole, alegría! Por eso no ha pasado todo esto, David, porque es lo normal. Es lo normal, ¿no? Que se te joda el motor a los 83 días, vale. Un sufrimiento sin el que no se puede entender la existencia. ¿De acuerdo? Porque es como que este dolor es inherente a la vida misma y que no podemos evitarlo. En la filosofía
de la no acción que desarrolla Baroja también en el árbol de la ciencia. O sea que no puedes ir contra las leyes naturales. Que la naturaleza es cruel y punto. Y tienes que asumirlo. Claro, sí. ¿Vale? De hecho, Schopenhauer dice literalmente que al tormento de la existencia viene a agregarse también la rapidez del tiempo, que nos apremia, que no nos deja tomar aliento y que solo perdona a los que se han entregado al tedio. O sea, irónicamente, y es muy curioso, esto me parece muy interesante, porque aquellas personas que no valoran ni disfrutan su tiempo son las que menos detectan su paso. Ya. ¿Vale? Y quienes sí son conscientes del paso del tiempo, o sea, podríamos decirlo, el carpe diem, ¿no? Son precisamente a quienes más castiga el tiempo, pero porque en realidad somos más conscientes y por ello sufrimos más las consecuencias del tiempo. Valga la repetición. Tempus fugit. Sí, porque nos damos cuenta de las cosas. Otra vez la conciencia. Sí, claro. Que la conciencia el darte al final cuenta, el conocimiento, el saber, el ser consciente, es equiparable, es igual al sufrimiento. ¿Vale? Y quienes, por tanto, se abandonan al tedio, a la desidia, quien no presta atención a su tiempo, pues no se dan cuenta de estas cosas ni de que los años le están pasando por encima. Y es una de los postulados que también son muy interesantes en este libro de filosofía. En resumen, para Schopenhauer, toda felicidad no es más que una quimera. Aquí para rematar todavía más, ¿no? Y solo el sufrimiento es real. Y esto ocurre en la madurez, a ser más conscientes de las cosas. Aunque algunos, esto ya lo digo yo, ¿no? Los felices ignorantes, pues no maduran nunca. Se mantienen ahí. Sí. Por eso también el árbol de la ciencia, Pío Baroja se representa a sí mismo en el estado de madurez que representa ese conocimiento. Simboliza todo ese conocimiento porque es cuando te das cuenta, sobre todo en esa etapa, con toda la experiencia previa. Mientras, pues has sido un ignorante, pero tiene que llegar un momento en el que madures, chaval. Bueno, y decía Schopenhauer que la vida es entendida como un deber, un trabajo constante y por tanto una actividad impuesta. Lo que ocupa, decía literalmente, lo que ocupa a todos los vivos y los tiene sin aliento es la necesidad de asegurar la existencia. Una vez hecho esto ya no se sabe qué hacer. Y es que es muy, muy interesante también esto, porque es cierto, parece ser que cuando ya cubres todas tus necesidades de supervivencia biológica, ya después ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi tiempo? Parece que tengo que estar ocupándolo siempre con algo muy, pero muy eso existencial, también, muy importante. Si tienes la suerte de cubrir esas necesidades, ¿no? Porque la mayoría de nosotros tenemos que seguir en la lucha para cubrirlas. No hay un punto en el que, digamos, ya las hemos cubierto. Claro, por eso también está diciendo eso, que es un deber. Que la vida en realidad es un deber, es un trabajo perpetuo. Sí. ¿Vale? Bueno, que es una filosofía claramente pesimista y de hecho Schopenhauer se adelantaba a las críticas y decía, me dirán que mi filosofía no tiene consuelo. Y eso sencillamente porque digo la verdad. O sea que es lo cierto y la verdad que estoy de acuerdo. Pero también aludía a que, aunque la vida en general, vista desde lejos y desde arriba, siempre se presenta como un espectáculo trágico, en realidad, si se recorre con detalle, tiene carácter de una comedia. También podríamos ver la vida así con esa tragicomedia. No sé, que tiene varios aspectos que te hacen reflexionar y pequeños párrafos, que el libro va así, es como una especie de ensayo sobre el sufrimiento, el dolor y la vida, que es una mierda. Y tiene algunas ideas que he ido recapitulando porque me parecen dignas de mención. Bueno, que para terminar, sí que coincido aquí con esta filosofía donde Schopenhauer menciona que el mundo es un campo de matanza, donde seres ansiosos y atormentados no pueden subsistir más que devorándose lo uno a lo otro. Eso decía literalmente, ¿vale? O sea que es lo que también otro filósofo, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre. Homo mini lupus est. ¿Cómo nos matamos a nosotros mismos? Me gustaría terminar con una última cita que pone fin a este ensayo de los dolores del mundo, donde también Baroja recoge expresamente en uno de los capítulos esta filosofía, esta forma de terminar el libro de Schopenhauer, y lo menciona muy, muy parecido. Y me gustaría leerlo literalmente, ¿vale? Aunque he estado leyendo algunos pasajes del libro, porque no puedo explicarlos tan bien como Schopenhauer, así que he ido leyendo algunos pasajes concretos, pero este es con el que termina ese ensayo. Y me parece también muy bueno. Y dice: la vida es una cacería incesante, donde los seres
unas veces cazadores y otras cazados, se disputan las piltrafas de una horrible presa. ¿Vale? Es una historia natural del dolor que se resume así. Y lo resume de esta forma. Querer sin motivo. Sufrir siempre. Luchar de continuo. Y después morir. Y así sucesivamente por los siglos de los siglos, hasta que nuestro planeta se haga trizas. Y es que me parece precioso. Hombre, bueno, precioso. Estas cosas Precioso no es la palabra. a mí me parecen preciosas este tipo de reflexiones. Veraz. Pero cómo lo sintetiza todo. Tanto como precioso. Me encanta. No estoy de acuerdo. Yo es que tengo una vena pesimista, pero de ser muy consciente de la maldad del mundo, de la mierda. Sí, pero es que esa parte de la vida como tragedia, pero también cómica, es que me parece un acierto como la describe. Porque realmente es una tragicomedia. Te tienes que reír todo lo que puedas de esta tragedia, porque si no, no sobrevives. Sí, no, y que no tiene muchas veces, tiene de comedia el absurdo, que muchas veces, ¿no? Sí, o sea, sí. Cuando te planteas, pues simplemente con las cosas que están pasando en la actualidad, ¿no? Sí, mira, la guerra de... Más da idea para otro final de, ¿no? de capítulo. El teatro del absurdo, de Beckett. Vale. Por eso, otro día, ¿no? Pero que sí, que tú cuando ves que la que se ha montado simplemente en Ucrania, pues no se sabe muy bien qué, dices, es que es tan absurdo que al final te tienes que descojonar. No descojonar, pero te lo tienes que tomar con algún tipo de filosofía, nunca mejor dicho. Filosofía, sí, porque sobre todo que sabes que esta vez ha sido Rusia contra Ucrania, pero otras veces es yo qué sé, Israel contra Palestina, otras veces es Corea del Norte contra no sé quién. Sí, pero sobre todo porque es algo humano. Si es que sí, somos que efectivamente así. En su día fue Alemania contra los judíos. Y es naturaleza. Claro. Y es que la naturaleza es cruel. Es a la base de todo esto que he querido mencionar. Sí, no. Por eso los mecánicos son así. Sí, no, porque la naturaleza es su propia naturaleza. Claro. Bueno, que vamos a acabar ya este capítulo. No, yo me leí este libro hace muchísimos años, del libro El árbol de la ciencia. Sí, el árbol de la ciencia, eso. A Schopenhauer no te la leí. Algunas cosas, ¿sí? Pero porque en el libro de filosofía cuando estaba en el instituto había algo y no es fácil de entender, ¿eh? No dimos Schopenhauer, pero leímos... Este libro es fácil de... Porque además en el árbol de la ciencia el personaje intenta primero con Kant y con algún otro, pero lo deja porque es imposible. Porque es que Kant... y se decanta por la filosofía de Schopenhauer. Era lo de Kant, no me acuerdo del título de su obra. El ensayo de la razón. Sí. No recuerdo exactamente, pero... Bueno, que solo quería invitar un poco a la reflexión, porque como decían también, Héroes del Silencio en Iberia sumergida, como 100 años después del árbol de la ciencia, ¿vale? Que supongo que parafraseando a Schopenhauer, que decían así como, ahora que padeces de insomnio, quisieras morir de siesta. Que en palabras de Schopenhauer son, un día la somnolencia se convierte en el último sueño, que es lo que me ha hecho a mí... pensar que puede que Bunbury en su momento se leyera a este personaje porque es parecido, no sé si se pudo inspirar. Bunbury, escríbenos y dínoslo. Sí, seguro que te va a escribir. Pero que me parece también algo muy... un puntazo, vamos. No lo sé, no puedo añadir porque ya digo que no me acuerdo de... O sea, sé que me leí el libro de El árbol de la ciencia, creo que debía de ser pues con 24, 25, 26 años, no recuerdo. Entonces, hace ya... Voy camino de 43, o sea que en esa época, de hecho, sí que recuerdo que me leí muchísimos libros de los que ahora mismo no recuerdo nada, porque otro que me leí fue La náusea de Sartre. Recuerdo que me encantó, pero no me preguntes nada. O sea, no me porque no me acuerdo de nada. Entonces, yo qué sé, nada. En fin, que leáis. Lees libros y no te acuerdas. O sea, sí, pero que algo se queda siempre. De todo lo que lees. No sé qué cojones estaba pensando. Vale, conscientemente no, pero es que leer sí que te aporta esa madura y ese conocimiento que luego necesitas para ser un puto infeliz. Exactamente. David, claro. Por eso soy un puto infeliz yo, porque como no hago más que leer libros, pues soy un puto infeliz. En esta tragicomedia espléndida, que es la vida. En fin, vámonos. David. En fin, sí, anda, vamos a ir cortando. Que...
Joder, sí, yo siempre tengo la Pero no intención corta, ¿eh? No corta. claro, sí, no corto. De intentar quedarnos en 45 minutos y no hay manera. Nos parecemos a los de la Cantimplora. Vámonos por el camino de baldas amarillas. Venga. Eso sí, venga, vámonos a buscar el mundo de hoy. Adiós.